Hasta este momento del viaje habíamos presenciado algo sorprendente. Algo que la gente local califica como un privilegio. Lluvia y nieve en Atacama, el desierto más árido del mundo. También habíamos disfrutado de sus espectaculares paisajes, de su gastronomía, de su gente y de su fauna. Y como broche de oro de esta etapa del viaje, una de las mejores sesiones de astrofotografía que he disfrutado en mi vida, bajo el mejor cielo nocturno del mundo. Dábamos paso ahora a la segunda etapa de este viaje. Dejábamos atrás Chile para entrar en Bolivia, hacia nuestro próximo objetivo, el desierto de sal más grande del mundo, el Salar de Uyuni, un lugar donde el cielo y la tierra se funden. Pero también un lugar donde los contrastes te sacuden. Los paisajes te envuelven y las noches brillan. Tras bastante incertidumbre sobre si podríamos cruzar hacia Bolivia o no debido a las nevadas, finalmente pudimos pasar por uno de los puntos fronterizos que teníamos a unas 3 horas de camino. Las fronteras entre Chile y Bolivia son, cuanto menos, curiosas. Solo abren durante unas horas al día. Desde la frontera de un país hasta el otro hay un área de varios kilómetros a la que se llama Tierra de Nadie. Realmente esta zona no pertenece a ningún gobierno ni impera ningún tipo de ley. Lo que te ocurra aquí debes resolverlo por tus propios medios. No lo sé. Estamos pasando ahora mismo por Tierra de Nadie. Esta tensión es resultado de conflictos territoriales entre Chile y Bolivia, que en algunos casos vienen desde hace siglos. El paso por Tierra de Nadie suele hacerse en el transporte del país de origen, en este caso Chile, y no baja nadie de él por motivos obvios. Bueno, pues frontera entre Chile y Bolivia cruzada. Continuamos nuestro viaje hacia Uyuni. El trayecto desde la frontera hasta Uyuni nos llevó unas 5 horas. Resulta curioso cómo lo que se consideran carreteras en esta zona de Bolivia no son más que pistas de tierra que cruzan el altiplano boliviano. Aún así, el paisaje es increíblemente atractivo e invita a ir haciendo paradas en las diversas lagunas, formaciones y pueblos que vamos encontrando. Pues estamos en San Cristóbal, una de las localidades más grandes del altiplano boliviano, y todavía tenemos un par de horitas hasta llegar a Uyuni. Vamos a llegar ya entrada la noche. Hoy ha sido un día íntegramente dedicado al viaje, pero la verdad es que hemos visto unos paisajes increíbles. Hemos pasado esa frontera entre Chile y Bolivia, una frontera bastante peculiar, como habéis visto. Y nada, tenemos por delante eso, un par de horitas todavía. Vamos a llegar a cenar, a hacer los check-ins en el hotel, y esta noche nos vamos ya hacia el Salar de Uyuni a hacer la primera sesión de fotografía nocturna en este increíble lugar. Tras un largo día de viaje llegamos finalmente a la ciudad de Uyuni. Y esa primera noche ya tuvimos nuestro primer contacto con el Salar. Pues recién llegados a Uyuni, acabamos de cenar y estamos todos reventados del viaje, pero aún vamos a pegarnos una escapada al Salar de Uyuni porque esta noche tenemos cielo despejado y vamos a tratar de hacer algo, una primera toma de contacto con la Vía Láctea. ¡Vamos allá! A oscuras no imaginábamos la magnitud de este lugar. Aunque ya empezamos a hacernos una idea de la calidad de su cielo.
Sin embargo, algunos llevábamos casi 24 horas sin dormir y el cuerpo ya pedía descanso. No se le ven los ojos porque anduvo ayer de fiesta. Anduvo ayer de fiesta hasta las 5 de la mañana. Fiesta astrofotográfica. Con no sé quién, Centauri. ¿Con quién era la otra que andabas? Con Manuel. No. Con una tal con Karina. Con Karina. Con Beta Karina. Sí. Con Beta Karina, con Centauri, y la fiesta se alargó hasta altas horas de la madrugada. Sí, terminamos y hoy andamos de resaca. Correcto. La fiesta se alargó hasta las 6 de la mañana y a las 7 hemos salido para venir para acá, así que vamos así del tirón. Anda de resaca, mira qué hojada nos trae. Anda, dicen, de pequeño con el coco y de mayor con la coca, ¿cuándo cojones voy a dormir? Pues segundo día en Bolivia, en Uyuni. Anoche nos fuimos para el Salar. Llegábamos, pues por lo menos yo y los que hicimos astrofotografía en el desierto de Atacama, llegábamos prácticamente de empalme y directamente nos fuimos hacia el Salar, así que íbamos hechos polvo, pero queríamos hacer una primera toma de contacto en el Salar de Uyuni y increíble. Estuvimos un par de horas por allí y la verdad es que es un lugar absolutamente surrealista. Creo que esa es la palabra que lo define, surrealista. No he tenido la ocasión todavía de verlo de día. Esta tarde nos vamos a hacer el atardecer allí y vamos a empalmar ya directamente con la noche en el Salar de Uyuni, pero yo tengo que decir que la sensación de ver los 4x4 adentrándose en el Salar por el agua, de ver solamente lo que alumbran los faros del 4x4, esa inmensidad de agua por delante, solamente se ve agua en todas direcciones, y cuando nos bajamos del vehículo acostumbramos un poquito la vista a la oscuridad y vimos esa extensión de agua hasta que se pierde la vista directamente, con un arco de la Vía Láctea impresionante encima. Yo solamente puedo decir que es una vista totalmente surrealista. Anoche nos centramos principalmente en que los asistentes a este viaje sacasen sus fotos. Colocamos dos 4x4, estuvieron haciendo el arco de la Vía Láctea por encima de los 4x4 con un poquito de reflejo en el agua. Yo no tuve ocasión de sacar fotos, pero bueno, esta tarde haré mis fotos y esta noche sin duda voy a hacer ese arco de la Vía Láctea que hicieron ayer el resto de asistentes. Y nada, pues a seguir disfrutando de este increíble viaje fotográfico. La ciudad de Uyuni es la capital de la provincia de Quijarro, en el departamento de Potosí. A día de hoy cuenta con unos 29.000 habitantes. Aunque se trata de una ciudad de tamaño mediano, contrasta su infraestructura y la forma de vida de sus habitantes. Es una ciudad polvorienta, con calles adoquinadas y en algunos casos sin asfaltar, donde gran cantidad de la vida se desarrolla en la calle. Una ciudad que nos transporta hasta la Bolivia más auténtica. Segundo día en Uyuni y volvemos al Salar, en este caso para fotografiar el atardecer y para empalmar con la fotografía nocturna y astrofotografía. Vamos cargados de telescopios. Esta noche lo vamos a dar todo. Cuéntame. Allá en el Rancho Grande, allá donde vivía, hemos contratado unas nubes bajas tenues para el atardecer para que hagas la imagen del reflejinchi, como diría un amigo mío, José de Besa, reflejinchi. Entonces vamos a trabajar toda la tarde con este grupo que tenemos con un 24-70 y un 70-200, reflejos, dron, las tonterías premium que solemos hacer en el agua. Después le hemos dicho a Maldonado y a su primo Brasero que nos quiten las nubes y que nos pongan un cielo profundo para que esos dos señores que están ahí queden con sus chicas, ¿cómo eran?
Centauri Alpha Centauri y la Eta otra, Carinae. y la Carina esa, para que queden con Carina. Y entonces sea todo bien. Y entre mientras, me ha pedido un amigo mío que se llama Luismi que le saque unos planos con esto. Venga, va. Todavía no sé cómo funciona, pero tengo tiempo de averiguar. Y ahora los meteremos en el vídeo. Eso es. Madre mía, qué espectáculo. Es que es un lugar increíble, yo nunca había visto nada igual. Espectacular. Aquella primera tarde en el Salar de Uyuni simplemente alucinamos. Hicimos contraluces. Nos vestimos con ropas locales. Y disfrutamos de un atardecer con potentes colores azules, naranjas y rojos. Buah. Espectacular, no hay palabras. No hay palabras para describir esto. Por mucho que lo estéis viendo a través de la pantalla, hay que estar aquí para vivir esto. Además, nuestros guías bolivianos nos prepararon una merienda con algunos productos típicos y unas botellas de vino. Había que celebrar este primer éxito en el Salar. Pues ya habéis visto el atardecer que hemos tenido. Realmente es que no tengo palabras para describir esto, porque es que verdaderamente hay que estar aquí y sentirlo y verlo para saber lo que realmente es esto, el Salar de Uyuni. Ahora nos han preparado una pequeña cena y un pequeño aperitivo, vamos a comer algo y ya directamente enlazamos con la noche. Y tal y como predijo Néstor, las nubes se disiparon y dieron paso a las estrellas. Un cielo donde la Vía Láctea ya es visible incluso antes de que anochezca completamente. Iniciamos la sesión nocturna aprovechando la Vía Láctea en el cielo, las nubes de Magallanes y los reflejos en el agua, componiendo algunas imágenes con los vehículos 4x4 que nos transportaban. Más tarde dividimos al grupo. Una parte se desplazaría a otra zona para seguir con la fotografía nocturna, mientras que a los astrofotógrafos nos llevarían salar adentro a una zona seca, donde poder montar los telescopios y aprovechar los magníficos cielos de esta región del mundo. Bueno, pues tenemos noche totalmente cerrada, hay un cielo espectacular, hemos estado haciendo algo de fotografía de Vía Láctea, hemos estado viendo y fotografiando las nubes de Magallanes y ahora que ya tenemos noche totalmente cerrada y que la Vía Láctea está subiendo bastante, pues nos han traído aquí a una zona totalmente seca, sin agua, donde vamos a montar los telescopios para empezar una sesión de astrofotografía. El resto de compañeros van a seguir haciendo algo de Vía Láctea, iluminación de vehículos, un poquito de fotografía nocturna y nosotros vamos a iniciar una sesión de astrofotografía de cielo profundo desde el Salar de Uyuni. Acabamos montando un total de 4 telescopios para astrofotografía, alguno de ellos de gran calibre, además de una serie de monturas Star Tracker.
Segunda luz del Laskar SQA-55. La primera luz fue nada menos que en el desierto de Atacama. Su segunda luz aquí, en el Salar de Uyuni. Sin duda, este telescopio va a traer grandes éxitos. En este caso lo he apuntado a la nebulosa Eta Carinae, la nebulosa más brillante del hemisferio sur. Es realmente un espectáculo de nebulosa, es súper brillante, sale con apenas unos segundos de exposición. En este caso le estoy tirando capturas de 5 minutos, que además voy a aprovechar para realizar una comparativa entre este telescopio, el Laskar SQA-55 y un Williams Optics RedCat 51 que trae uno de los compañeros. Los siguientes días en Uyuni los dedicamos a movernos por la zona. Visitamos un antiguo cementerio de trenes. Seguimos disfrutando de los atardeceres del Salar, con alguna que otra anécdota. Y también tuvimos más tiempo para dedicar a la astrofotografía, en este caso más hacia el interior del Salar, donde el cielo es todavía más oscuro. Bueno, pues tras otro atardecer épico, muy bonito aquí en el Salar de Uyuni, nos hemos venido todo el equipo de astrofotografía de cielo profundo. Aquí nos han introducido, no sé, varios kilómetros dentro del Salar. Estamos sobre terreno, sobre sal, totalmente seca. Hemos montado, como hicimos ayer, los telescopios sobre una lona en el suelo y tengo ya mi telescopio apuntado hacia la gran nube de Magallanes. En este caso le he puesto un filtro de doble banda estrecha de hidrógeno alfa y de oxígeno 3, 7 nanómetros, y la primera foto ha salido. Fíjate lo que se ve ahí. Es espectacular. Eso que acabáis de ver es la que se conoce como la nebulosa de la Tarántula, que se encuentra dentro de la gran nube de Magallanes. Un objeto que ya fotografié el año pasado desde Panamá, pero al que solamente pude tirarle aproximadamente media hora de integración, porque Panamá todavía se encuentra en el hemisferio norte y este objeto pasaba rozando el horizonte. Pero es que aquí lo tenemos muchísimo más alto y creo que voy a poder conseguir la fotografía que no pude conseguir en Panamá. A ver lo que está saliendo ahí, Jaime. Bueno, mira, esto es Eta Carinae, una de las
nebulosas más bonitas del hemisferio sur. La más brillante. La más brillante. ¡Qué maravilla! Esa es una toma de 30 segundos. Ahora volvemos a hacer una toma de 300 segundos, 5 minutos. 300 segundos, 5 minutos. Ahí Muy se bien. fue. Vamos a por ello. A por ello. Además de la captura que estaba haciendo el telescopio desde este lugar y solo con mi cámara fotográfica y la Benro Polaris, capturé también una fotografía que llevaba años queriendo realizar. La Gran Nube de Magallanes. Bueno, pues este viaje va tocando a su fin, es nuestro último día en Uyuni y ahora nos vamos a visitar la isla de Incahuasi en medio del Salar de Uyuni. Se acababa nuestro tiempo en Uyuni y todavía teníamos pendiente una visita obligatoria. La isla de Incahuasi. Incahuasi significa literalmente la casa del Inca. Se encuentra prácticamente en medio del Salar de Uyuni, aunque no es visible a simple vista y es necesario internarse muchos kilómetros adentro para empezar a vislumbrarla. Allá empezamos a ver la isla de Incahuasi. Conforme nos acercamos empezamos a sentir esa sensación de estar literalmente en medio de un desierto de sal, sin nada visible en kilómetros a la redonda más que sal en todas direcciones. Es aquí donde se hacen este tipo de fotografías en perspectiva que posiblemente ya hayas visto. Bueno, pues acabamos de terminar de comer y ahora sí nos vamos a ver esta curiosa isla, la isla de Incahuasi, en medio del Salar de Uyuni. Pues estamos aquí subiendo escalones en la isla de Incahuasi, que esto no tiene demasiada altura ni ninguna dificultad, pero vamos todos asfixiados. Y es que estamos a 3.600 metros de altitud sobre el nivel del mar. La isla de Incahuasi es un lugar sagrado para los locales y se caracteriza por contener cientos de cactus gigantes. Es inaccesible durante una época del año, cuando el nivel de agua del salar es más alto, y desde su cima es imposible no tener la sensación de encontrarnos en lo alto de un pico rodeado por un mar de nubes. Ahí está, el bus de línea que va desde Uyuni a no sé dónde, pero que pasa por en medio del salar. Es un bus de la Guerra de las Galaxias. Acojonante. Ese mismo día, por la tarde, presenciamos el atardecer más espectacular de todos en el salar, con un reflejo casi perfecto y un cielo encendido de color. Era el broche de oro para esta increíble aventura.
Bueno, pues nos despedimos del Salar de Uyuni con este atardecer, sin duda, el mejor de los 3 que hemos disfrutado. Ha sido un auténtico espectáculo de reflejos y de color. Increíble. Esa noche teníamos la intención de despedirnos también de los oscuros cielos de Uyuni. Pero... ¿recuerdas que las fronteras de esta zona son peculiares? Al día siguiente teníamos que cruzar la frontera antes de las 2 de la tarde, o corríamos el riesgo de quedar bloqueados hasta el día siguiente. Y por delante de nosotros, un desierto que cruzar. Nos levantamos a las 3 de la madrugada para despedirnos de Uyuni e internarnos en el desierto entre Bolivia y Chile en nuestros vehículos 4x4. Fue un viaje de casi 12 horas, en las que afrontamos temperaturas de 16 grados bajo cero. Visitamos salares, lagunas con flamencos, geysers y vizcachas. Un viaje largo, sí, pero posiblemente uno de los momentos más espectaculares desde que llegamos. Con la llegada a la frontera con Chile, nuevamente momentos curiosos. Una aduana que se encuentra a 20 kilómetros de la frontera. Revisión manual de todos los equipajes. En fin, aquí las fronteras son así. Y con esto llegábamos al final de esta aventura. Un viaje que me ha llevado hasta la otra parte del mundo. Con un equipo fotográfico que jamás pensé en poder transportar hasta aquí. Y que me ha permitido capturar las maravillas de esta región del mundo y de los mejores cielos nocturnos que existen. ¿Te gustaría a ti también vivir esta experiencia? Ya están abiertas las inscripciones para la próxima edición.